Un día estaba yo en casa tan tranquila y me llama una amiga y me dice: Helen, ha salido tu empresa en la televisión, en Antena 3. Digo, ¿qué dices? Que a mí no me han hecho ninguna... que sí. Digo, que no. Digo, a mí no me han entrevistado, que no. Realmente el negocio mío es para no viajar solo. Porque el que quiere viajar solo, va solo. Aunque hay gente que dice: oye, yo quiero ir solo, pero quiero que me lo organice una agencia porque no quiero problemas. Yo sí que quiero ir solo. Yo no puedo vender un destino como eso, porque es falso. Entonces, cuando te llegue la persona que venga, va a ir con una frustración tremenda, se ha gastado un dineral en un viaje para ver algo que has tenido una chamba enorme, pero no es así. No puedes... La gente me decía: Helen, si tienes una agencia de viajes, ¿por qué no organizas tú los viajes de buceo? Y entonces es como que dices: uy, no se me había ocurrido, qué tontería, ¿no? Pues el señor piloto llamó a Torre, dijo: señores, tengo muchos compañeros españoles, voy a dar la vuelta porque quiero pasar a recogerles. Pero al final, a lo largo del camino... yo prefiero quizá no ir a picos, pero ir de una manera más escalonada, porque a mí no me gusta que me pongan la cara colorada. En algo tan grande como una compañía, como Qatar, la reacción de una persona, ¿cómo puede cambiar la vida de muchas? Hola a todos y bienvenidos a Be Different Podcast, una semana más. Yo soy Tato y hoy estamos aquí con Helen de Viajar Solo, Buceo y Viajes y Luxotren. Bienvenida. Todo un combo. Sí. Muchas gracias a vosotros. Bienvenida. Y una semana más con Jimbo. ¿Qué tal, Jimbo? ¿Qué tal la semana? Pues muy bien. ¿Todo en orden? Larga, pero bien. Ya estamos. Larga, ¿no? Ya estamos aquí otra vez. ¿Has viajado esta semana? He estado, sí, Málaga, Murcia, bastantes cositas, sí. O sea, que esta semana ha sido intensa. Bueno, Helen, lo primero de todo, muchas gracias por venir desde Zaragoza hasta aquí, que sé que has tenido que venirte en AVE y todo, así que gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, es un placer siempre hablar de lo que a uno le apasiona. Qué alegría, ya empieza bien entonces. Empieza bien la conversación, porque aquí nos gusta decir que todo el mundo vivimos de su pasión. En Be Different lo que tratamos de dar voz a conceptos únicos y uno de ellos es, oye, pues la gente que le gusta vivir de su pasión. Bueno, Helen, cuéntanos un poco quién es Helen, qué es Luxotren, qué es buceo y viajes y qué es viajar solo. Bueno, pues Helen es una persona con muchos perfiles, me he hecho muchas cosas en la vida, dicen la palabra esa multidisciplinar. Y bueno, vengo de una familia muy viajera, montañera, muy reconocida, y supongo que esos genes se tienen por ahí. Entonces, pues bueno, por las evoluciones de la vida, aunque soy veterinaria, pues acabé en el mundo del turismo, disfrutando de lo que más me gusta, que es viajar, y entonces eso se ha convertido en empresas y en modo de vida. Es buceo, viajes, viajar solo, Luxotren y lo que tenga que venir. Eso me gusta, o sea que todavía tienes ambición por crecer y porque haya nuevos proyectos. Sí, a ver, las cosas salen en el camino, eso está claro. Y bueno, pues cuando ves cosas y de repente te salta la chispa y dices, pues ¿por qué no? Vamos para allá. Así que... Muy bien. Bueno, son 3 agencias de viaje, o sea, una agencia de viajes con diferentes marcas, digo, porque para la gente la audiencia que nos esté escuchando, que entienda que realmente estamos hablando de agencia de viajes y de marcas de cada uno de ellos. Vale, cuenta Helen, que yo me parece interesante. O sea, tu familia es montañera, lo has dicho muy humildemente, pero si puedes contar de dónde viene, porque o sea, siendo tu padre un referente dentro de la montaña, pues oye, aunque sea simplemente por nombrarle y entender un poco un reconocimiento, creo que puede ser interesante. Me parece muy bien. Pues bueno, mi padre fue Agustín Faus, bueno, sigue siendo, es mi padre, está fallecido, pero fue un referente de la montaña en este país, fue la primera persona que empezó a escribir de montaña, tiene más de casi 40 libros escritos, escribió en el Diario Madrid cuando existía, en el AS, todas las semanas había un escrito de montaña, iba a expediciones, estuvo en el Cáucaso, en Alaska, en sitios donde antes no se iba, y aparte, para mí lo que es un mérito entonces es que los montañeros vivían de su pasión y hacían las cosas de su propio bolsillo, no había patrocinios, no había absolutamente nada. Entonces se pegaban la vida trabajando para cumplir su sueño, que era subir montañas. Entonces, bueno, en mi casa el tema de viajar es como que ha sido muy natural, muy normal. Mi padre además era la Asociación Española de Escritores de Turismo, con lo cual estaban siempre de viaje. Si no era por temas de montaña, pues era por viajes, por ponencias, por... Entonces yo he vivido entre maletas, entre cuerdas de escalada, entre expediciones, porque además mi casa era el centro de operaciones de todos los de las expediciones. Y bueno, pues ahí está. Lo que pasa que
Yo he vivido en un ambiente de montaña y resulta que mi vida y mi pasión ha sido el mar, que la descubrí mucho más tarde. Eso es curioso. increíble, eso es increíble. Es curioso. Sí, 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 sí. súper curioso. Es muy curioso. Una pregunta que tenía yo aquí. ¿Cuándo empiezas a viajar? Porque dices, me muero en tu maletas, pero vamos, desde los 0 años casi, ¿no? Sí, a ver, de hecho, yo tengo un estudio, quisiera hacer un estudio, y es que mi madre viajó embarazada de mí, muy, muy embarazada. Era uno de estos viajes y era por Hungría y Bulgaria, por los países, entonces eran países del este, iban con un médico y el médico iba horrorizado porque mi madre por lo visto llevaba un barrigón tremendo, debió ser finales de octubre. Yo nací en enero, pero yo tenía que haber nacido antes, en diciembre, ¿vale? Y iban horrorizados porque decían, ay madre mía, esta mujer va a dar a luz aquí en un avión de la compañía búlgara o rumana, lo que sea, ¿no? A ver dónde acaba. No pasó nada. Bueno, igual hubiese sido búlgara, ¿no? No sé cómo funciona en Bulgaria si naces mi allí. madre decía, dice, mira, es una faena, dice, por si hubiera sido un avión de Iberia, por lo menos sé que la dejo colocada para toda la vida y hubiera viajado toda la vida gratis. Dice, pero una compañía rumana que debía caerse a trozos no lo tenían, o búlgara, no lo sé, no lo tenían muy claro. No era el lugar para nacer en ese momento. Pero yo creo, fíjate, yo además estoy conociendo gente últimamente que han, digamos, viajado embarazados y creo que tiene que haber algún tipo, así que si hay alguien que lo sepa, que me lo diga, porque me gustaría hacer un estudio. Que hay una conexión ahí con... Porque mi hermana, con por el gen ejemplo, luego. venimos de la misma familia y mi hermana no es viajera. Entonces Qué yo creo que hay un curioso. componente de ¿Y es de eso. montaña tu hermana, por lo menos? ¿O tampoco? No, tampoco. No. O sea, pero bueno. Bueno, entonces, naces en una familia muy de montaña, viajas desde muy chiquitita. Sí, o sea, sí. Y entonces tienes impregnado y demás. ¿Y cuándo decides que, oye, que tu pasión es montar una agencia de viajes? Bueno, eso salió mucho más adelante, la verdad. O sea, yo he hecho muchas cosas. Soy veterinaria, he estado veterinaria, he estado también profesora en colegios, actividades de aventura, he hecho muchas cosas. Entonces, el tema del viaje salió un poco sobre la marcha. No es algo que yo dijera, me voy a montar una agencia de viajes. No, o sea, yo he viajado mucho, he hecho muchas cosas, he viajado muchísimo sola, desde que era muy pequeña. No por nada, sino pues porque la vida me ha puesto así. Siempre, ¿Con cuántos años viajabas sola? siempre digo que mi primer viaje sola, pues claro, fue con 8 años. No es que joven. fuera un viaje sola, vamos Sí, a ver. sí. A ver, No te imagino a ti cogiendo una mochila no, y sola, ¿sabes? evidentemente, o sea, ¿qué es lo que pasó? Mis padres, pues lo que hicieron, me mandaron con 7 años, me dijeron, venga, te vamos a mandar a hacer un cursillo de esquí. Entonces, a Navacerrada. Claro, Ah, a sí. ver, yo soy del 68, pensar los Sí, años sí. de lo que estamos Bueno, hablando. ¿sabes que yo empecé igual? Mis padres no son esquiadores y yo con 6 años me mandaron solo a un grupo, pero para irme a... Pues era Salarí en su momento para Claro, esquiar. pero tú eres mucho más joven. Sí, por cariño. eso digo, sí, pero Esto en mis tiempos era muy raro. O sea, en mis tiempos no esquiaba nada. Yo aprendí a esquiar casi antes que a andar. Porque en mi casa pues me pusieron los esquís, Y te dijeron para abajo. pues Sí. tira y ya está, ¿no? Pero bueno, pues para perfeccionar y tal, pues unas navidades me mandaron allá y yo iba sola. Quiero decir, no iba con mi hermana, no iba con amigos, no iba con nada. Y en el cursillo de esquí que había, todos los niños que había, el siguiente a mí tenía 14 y 15 años. Claro, o sea, te yo era sacaban la del mundo. mocosa del Sí, sí. turno. Bueno, la que caías bien a todos y que te querían cuidar, Sí, lo que pasa seguramente, es que yo era un poco macarrilla. también hice mis cosillas así. Entonces, pues bueno, yo siempre digo que ese fue mi primer viajar solo. Y luego con 11, pues mis padres me mandaron a Inglaterra, a Irlanda exactamente, para aprender inglés. Y ahí sí que iba a ir con otras 2 compañeras del colegio. Íbamos a ir las 3 Marías, que nos Sí. llamábamos. Y entonces en el último momento recuerdo que mis padres me juntaron en casa y dijeron, Helen, pues mira, es que Berenice y Lourdes, pues sus No van. padres han dicho que no van y tal. ¿Qué quieres hacer? Digo, yo voy. Yo me voy. Digo, a mí me da igual, si no quiere. Ella se lo pierde, dice, pero ¿no te da miedo? No. Digo, pero ¿qué más me da? Pues yo, Helen, ahí me hace mucha gracia la historia porque yo aprendí a esquiar en Navacerrada también con mi padre que no esquiaba y había aprendido en la mili, o sea que sabía menos y poco, y aprendí justo en Navacerrada en el teléfono, en el El escaparate. telégrafo, el escaparate, madre mía. Y luego Sí, sí. también con 14, 15 años me fui solo a Karlsruhe, creo que era Irlanda por ahí. Mira, y también mira, pues tenemos vidas paralelas, ¿eh? Sí, sí. acojonado, allí llegando, claro, con Pero la es guía verdad y que es con otra edad, gente. ¿eh? Como dice Helen, no tiene nada Sí, que ver. Claro, haber sí, viajado- sí. es verdad que sí. hace años pues viajar solo era un poco Sí. más, sí. Sí, antes era más Pero así. yo creo que como que te curte dentro un poco el enfrentarte ahí a cosas un poco, ¿no? Es fundamental. Yo siempre digo que yo obligaría que en la educación y en la enseñanza y todo hay que sacar a la gente de joven. Sí. Tienes que espabilar porque te da
te da una apertura de todo y realmente en otros países lo hacen. O sea, en cuanto acaba un grado de escolar, tienen el gap year, tienen lo que sea, lo hacen. Los españoles ahora es otra manera, pero nos ha costado mucho. Pero aún así seguimos sin hacerlo. En Latinoamérica es verdad que tienen el año, en Argentina que te cogen un año sabático y viajan. Los australianos, los del norte de Europa, todo el mundo. Sí, los españoles siempre nos cuesta más. Pero es muy bueno. Entonces empiezas a viajar sola y cuando bueno, eres veterinario, que eso me parece increíble. No sé, o sea, vaya cambio de torna. ¿Y en qué momento o qué ocurre para que...? A ver, es que es complicado. Mi historia es un poco complicada, pero bueno. Bueno, lo que quieras contar, ¿eh? No, yo puedo contaros y puedo estar 3 días aquí hablando sin parar. No es cuestión de eso, ¿no? A ver, es lo que os digo, yo no decidí montar una agencia de viajes. Yo... Después estaba de veterinaria en Estados Unidos, entonces por situaciones de la vida, por el amor y esas cosas, vienes y cortas con todo y entonces cambias de sitio, cambias de vida y entonces empiezas otra cosa y haces algo distinto, porque a mí lo distinto nunca me ha dado miedo. Y entonces, pues bueno, me metí en temas de enseñanza, de educación, que me gusta mucho también. Y luego después de unos años, pues ya vuelves, dices, ostras, es que si ahora quiero volver a la veterinaria, que yo estaba en clínicas especializadas, que es lo que hacía en Estados Unidos, todo eso, digo... después de unos años fuera, la veterinaria es una carrera médica. Tendría que volver a estudiar. Con 30 años, digo, pues no me parece, tengo que ir... Ya no estás como para volver a estudiar, ¿vale? Pereza, sí. Entonces, pues bueno, lo típico, me salió a través de un amigo, de un conocido, de vamos a buscar unos camellos, un centro de ocio, aventura. Entonces me metí en un tipo de negocio que no conocía para nada. Pero estabas ahí como colaboradora, o sea... Sí, bueno, trabajábamos, pues era un centro de ocio, de aventura, yo llevaba la parte del núcleo zoológico como veterinaria. ¿Dónde estaba esto? Cerca de Zaragoza, en Los Monegros. En Monegros. Sí, en el desierto de Los Monegros. Sí. Y ahí pues empezamos a hacer actividades de aventura. Pues yo llevaba tema de quads, de paintball, cosas de estas. Qué guay. Y hacíamos cosas de empresa, lo típico de incentivos de empresa y todo este rollo. Y a mí yo me lo pasaba pipa, o sea, era divertidísimo. Entonces entré en contacto con un tema de empresas y de eso que no tenía para nada que ver conmigo, pero me gustaba. Pues eso, las sociedades, los socios, esas cosas que ya podremos hablar más adelante, pues las cosas tienen un principio, un final, y entonces cuando acabé esa zona dije, pues esto me ha gustado. Entonces yo me creé otra empresa que se llamaba Stress Out, que era precisamente de actividades de aventura, de ocio, pues para empresas, para incentivos, pero aparte yo había registrado viajarsolo.com, aparte había hecho cosas y estaban como un extra. O sea, ¿tú te dedicabas a poner ahí dominios porque te gustaba? Sí, cuando yo estuve en Estados Unidos yo conocí Internet cuando Internet casi no existía. ¿Esto qué año es, más o menos? ¿2000, por ahí? Sí, antes. Yo la primera vez que fui a Estados Unidos fue en el 97, 98, estuve yendo 3 años. Y el primer año que estuve, pues tuve un noviete que era muy tecnológico y tal y cual. Entonces me hablaba de internet. Dice, Helen, cuando estés en España, ya verás, nos podremos conectar y hablar. Y para mí era como ciencia ficción. Y luego llegó. Entonces yo empecé con internet muy pronto. O sea, yo creo que los primeros módems que hubo en España lo tenía yo. Sí, que sonaba. Con todos los sonidos. Esos terribles, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando empezaron los dominios, yo vi lo de los dominios. Entonces yo no sé la cantidad de dominios que debió tener. Os puedo asegurar que 500 dominios a lo largo de mi vida. Sí. ¿Y ahora cuántos tienes, por curiosidad? Ahora he reducido bastante, pero aún tengo unos cuantos, además algunos 100, muy buenos. Sí, fácil. Sí, 100 y que tienes que pagar los 100. Claro, lo que pasa es que al final, después de mucho tiempo, vas quitando, ¿no? Porque al final dices, ¿cómo voy a dejar esto? Pues dices, lo llevo toda la vida pagando, no puedo hacer tantas cosas en mi vida. ¿Cuál es el más curioso que tienes por ahí? Que digo, ¿cuál quieres vender? Bueno, eso tendría que pensar, pero por ejemplo yo os puedo decir que el inicio de los Uber y todo eso, entre comillas, me lo inventé yo. O sea, yo en el 2002, cuando registré viajarsolo.com, también registré compartocoche.com. Y la idea era esa, no era exactamente el Uber, pero digo, yo iba a trabajar muy lejos, digo, pues es que voy en coche porque no puedo recoger gente, íbamos todos por el camino y una web, entonces no existía, o para aparcamiento, tenía una tabla de aparcamientos, pues yo iba a soltar el aparcamiento, que venga uno, que sepa cuándo salgo y que se ponga en mi sitio, ¿no? Entonces... O sea, que siempre has tenido esa mentalidad de buscarte... del problema buscar una solución, ¿no? Al final sí, problema-solución, a veces cosas que dices, ostras, esto falta y ¿por qué no? Oye, ¿alguno que hayas vendido que sea curioso? ¿Algún nombre curioso? Pues la verdad que dominios no he vendido ninguno.
Y a Pero veces una cosa, Helen, viajarsolo.com. Vale, A ver, sí, sí. yo bueno, se lo ha vendido realmente. Ese lo he vendido realmente, efectivamente, ¿vale? Entonces, sí que yo hubo una época que tenía un problema, me sentía mal, porque yo decía, digo, ojo, estoy harta de ver como ideas muy buenas que he tenido, no las he aprovechado y después de muchos años he ido como muy por delante, como muy antes de hora. Y lo he visto en negocios, digo, pero si eso se me ocurrió a mí hace 15 años, hace 20 años, y qué tonta porque no lo hice. Entonces, un profesor que tuve muy bueno en una escuela de negocios me dijo, Helen, no sufras. Dice, las personas que sois imaginativas lo vas a ser toda la vida. Dice, con que una cosa te salga bien, dice, es imposible que todo salga. Entonces, Totalmente. bueno, eso me tranquilizó un poco. Digo, bueno, pues vale, venga, va. O sea, yo creo que la gente curiosa, emprendedora, que está todo el rato viendo, analizando y muy con los ojos abiertos de lo que puede... A veces es frustrante el pensar que puedes hacerlo, pero luego la clave también está en ejecutar algo y ponerle foco, porque si no... Es que lo difícil es ejecutar. O sea, las ideas... A ver, no es fácil tener ideas, porque no todo el mundo tiene ideas, pero cada uno en la vida valemos para algo. Yo siempre digo, yo soy una persona de ideas. Si yo hubiera tenido un equipo detrás toda mi vida, pues no voy a decir que medio mundo, pero un cuarto del mundo, igual me lo habría inventado yo, ¿no? Aquí que tampoco tengo abuela. Sí. Pero claro, llega un momento que, primero, no puedes saber de todo. Tú puedes tener una idea, pero hay cosas muy tecnológicas que dices, es imposible, es inviable, no puedes entrar en temas de patentes, no puedes... Pero no pasa nada, porque el tener ideas es como un músculo. Sí. Entonces... tú sigues ejercitando tu cabeza, entonces no pasa nada. Para mí eso fue un proceso, ¿no? Y también me gusta decírselo a la gente porque te crea angustia ver que has pensado tú antes algo y que no lo has hecho. Entonces no es una frustración, al contrario, tiene que ser una motivación, porque si lo has hecho una vez, lo puedes hacer muchas veces. Totalmente. Entonces yo creo que en ese sentido es muy bueno. Sí. Vale, y en una de esas decides que viajar solo ¿es uno de los dominios o que quieres montarlo? En una de esas, pues viajar solo, porque claro, el viajar solo, digamos, primero yo siempre digo que lo inventé, lo descubrí en Estados Unidos, que ahí sí que iba sola, viajaba sola, me recorrí toda la costa este, de San Francisco a Los Ángeles. ¿Y yo qué hice? Entonces estaba en un hostel y puse una etiqueta, no había internet, un papelito, una nota, pues quiero ir de San Francisco a Los Ángeles, voy a alquilar un coche, se apunta alguien. Claro, era estudiante, tenía poco dinero y yo quería hacerlo en coche para parar por la Highway, ir parando. Bueno, pues ¿año esto? Pues esto fue en el 98, 99, claro. Toda una aventura y odisea, porque ahora ya es un poco más normal hacer esto. Claro, ahora es lo normal, pero entonces ya te digo, era la nota que ponías en el corcho de los hostels. O sea, podríamos decir que eres la inventora predecesora de BlaBlaCar, ¿no? Sí. Bueno, sí, más o menos. En ese sentido sí fue el BlaBlaCar. Sí. Y ahí pues apuntaron una alemana, un alemán y un holandés, que no nos conocíamos, los cuatro íbamos sueltos. Pues yo alquilé el coche, les recogí y recorrimos todo, nos paramos y al final en Santa Bárbara pues ya nos despedimos. Y fue como decir, ostras, cuando llegó Internet, dije, ostras, pues es que esto mismo, yo llego donde llego aquí, pero Internet te permite que no llegas a tu círculo, das un salto. Y bueno, pues... ¿Y ahí fundas la agencia de viajes? ¿O todavía no? No, todavía empiezas no. a viajar solo y lo publicitas para ir con gente. Sí, yo lo tenía con este otro tema y con lo de Stress Out, que eran actividades, y quería hacer viajes también. Ofrecía viajes. Y entonces una de las opciones pues también para gente mayor, para niños, para escuelas educativas, o sea, para centros educativos, todo lo que yo veía como grupos. Y luego un apartado era para personas que viajan solas y era viajarsolo.com. Y bueno, pero no era una entidad en sí mismo. Claro, ¿vale? Era Stress Out y que tenías ahí un apartadillo. Y dentro había un apartado con más opciones. Digo, pues lo que caiga, que caiga. Oye, ¿y cómo era gestionar un poco, porque un grupo que te viene cerrado, pues es un incentivo, un escolar, más o menos todo está controlado y todo el mismo perfil? A ver, ahí te voy a decir la cosa. Realmente eso... No, o sea, fue una cosa que yo empecé, pero no llegué a hacer mucho. O sea, estaba empezando y salían algunos grupillos de gente que me conocía, pues lo que me había conocido antes, pues hacíamos alguna cosita pequeña. Pero enseguida salió el salto. Pues, ¿cómo es el salto? El salto pues fue muy curioso y bueno, pues si Santiago Rey lo escucha dirá... Cabrona, Helen, lo hemos hablado más veces, pero es verdad, fue así. Un día estaba yo en casa tan tranquila y me llama un amigo y me dice, Helen, ¿ha salido tu empresa en la televisión, en Antena 3? Digo, ¿qué dices? Dice, sí, eso de viajar solo, que dices siempre. Digo, que a mí no me han hecho ninguna... que sí. Digo, que no. Digo, a mí no me han entrevistado, que no, que sí. Entonces me llamaron 3 personas.
y ya me mosqué. Entonces, me costó encontrarlo porque ahora es mucho más fácil, volvemos a lo mismo, estamos hablando del 2003 o 2000 por ahí. Y entonces sí que resulta que había salido un reportaje en Antena 3 de alguien que hacía actividades de montar a caballo y cosas como de fin de semana para personas que iban solas en la Sierra de Madrid. No tenía web, le habían puesto su web, pero no tenía web. Y entonces la gente al buscarlo, como la mía llevaba ya un tiempo ya colgada, aunque no había nada, parecía... pues salía mi teléfono y me empezó a llamar gente esa tarde. Y claro, yo ahí lo flipé. Y como yo hacía webs y yo he tocado un poco de todo, pues esa misma tarde dije, ostras, Helen, no, me pega toda la tarde ahí medio programando una cosa súper básica. Y entonces hice la primera web de Viajar Solo con los 3 viajes y actividades que tenían Strassout, pero solo 22. de Viajar Solo con el dominio viajarsolo.com. Esa noche repitieron el telediario Antena 3. Y tú ya tenías montada la Y yo web. ya tenía web. Y a raíz de ahí dije, hombre, pues esto parece que pita. Y ahí fue ya el camino. O sea, te llaman 3 personas y tú decides en una tarde ponerte ahí a programar. Mira, es un muy emprendedor, ¿ves? Ahí la oportunidad la viste Ahí clarísimo. fue la oportunidad de decir, digo, ostras, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, es una idea que en un momento dado, por algo concreto, decides ir a por ello. También es un poco de intuición, Sí, sí. ¿vale? No, al final es lo que te salga y... Y que tenía que arriesgar, pues me pegué 4 horas ahí pegada al ordenador, pues bueno, pues ya está. Si hubiera salido que no hubiera pasado nada. Es curioso porque la tele ahí tenía mucho poder. Ahora ya Muchísimo, no ahora sé ya no cuánto tanto. tiene, pero antes tenía un poder Bueno, increíble. no creas, en cuanto... Yo sí que la tele tiene mucho poder. Yo he recuperado muchísima gente por la televisión. ¿Ah, sí? Uy, o sea, ¿te has uf. publicitado mucho en la tele? No, yo no me he publicitado nada, nunca he tenido, ojalá hubiera tenido, yo siempre he dicho, si hubiera tenido dinero para hacer anuncios de televisión, vamos, hubiera sido el top one. Aquí no estaría. Pero aquí no estaría, ¿no? Está claro, pero claro, uno tiene los recursos que tiene. Pero sí que me han hecho muchas entrevistas, me han llamado mucha gente y cuando he salido en el telediario ha sido la bomba. Un aluvión de... Sí. llamadas. Primero, de mucha gente que te conoce desde hace siglos, desde el colegio, de cosas, hola, que te he visto en la tele, no sé qué, y luego muchísimos contactos, mucha información y desde luego un boom. Sí, es... Qué guay. Es atractivo. Entonces, empiezas a tener bastantes clientes que lo que haces es llevarles a destinos diferentes, gente que no se conoce, que va sola. El tema es, a mí no me importa viajar sola, ¿vale? Yo es que no me importa, pero yo sé que hay gente que no le gusta, le da miedo, se siente inseguro. Yo soy de Entonces, esos, ¿eh? O sea, digo, que yo vale. viajar solo a mí no me... Pues- o sea, siempre me encanta viajar con gente. Pues Sí. te lo obligo. Yo soy igual, sí. Te lo pongo como obligación. Es verdad que cada vez hay más boom de esto y yo es verdad que soy como Tato, ¿eh? O sea, no me iría nunca a viajar solo, pero cuando estás por ahí, por Asia, no sé qué, encuentras a un alemán que lleva ahí 2 meses y el tío está encantado y dice, no tengo que rendir cuentas Bueno, a tú nadie. conociste a tu novia Bueno, así, ¿no? Yo conocí a mi tu hora. novia Bueno. en Indonesia, en un hostal los dos, o sea, yo estaba de backpackers ahí con un amigo, ella con otro y nos encontramos ahí. Y este año, que hacemos 10 años, volvemos a Indonesia a vernos Qué bueno, al qué mismo bonito, hostal. Sí, qué sí. bonito. ¿Ves? Ese es un ejemplo de viajar solo. Sí, sí, así, total. Pues guay. sí, es verdad, pero que el concepto de solo, es verdad que yo no lo siento y no lo veo, pero sí que veo que triunfa y que hay mucha gente que le encanta. A ver, el concepto de viajar solo es doble. Primero es la web es viajar solo, está claro. Sí. Pero realmente el negocio mío es para no viajar solo. Porque el que Claro, quiere eso viajar es. solo Va solo de verdad. va solo. Aunque hay gente que dice, oye, yo quiero ir solo, pero quiero que me lo organice una agencia porque no quiero problemas. Yo sí que quiero ir solo, pero quiero tener un respaldo de una agencia detrás por todo. Pues de maravilla. Sí. O que incluso si alguien se quiere apuntar luego no tengo problema, pero yo voy solo. Pero lo que es realmente es unir a gente que va sola y que no quiere ir sola, pero que en su entorno, en su círculo, o que mañana te viene una empresa y dicen, oye, que hay una baja de producción, mañana tienes vacaciones. Dices, contra, me tengo que quedar sin vacaciones o sin ir a un sitio porque no puedo coincidir con nadie, pues que puedas tener a alguien Encontrar más con gente quien como tú. compartir. Al final es un poco el claim que en Maikoku que tenemos de es crear comunidades a través de experiencias. O sea, aunque tú viajes solo, realmente Viajas estás con gente yendo como con tú. otras 5 personas igual que tú Claro, de buceo, que ahora exactamente. entraremos, y que realmente estáis con el mismo... Claro, es que además lo bueno del que el cliente o el viajero de viajar solo, a mí me encanta porque no vas buscando un destino, vas buscando una compañía. O sea, a veces te viene gente, yo qué sé, me acuerdo una vez uno que fue como muy flagrante, que además es amigo ahora, hace muchos años. Me llamó porque quería hacer un viaje a África, un safari en África, de 15 días. Y hablando, pues al final acabó 4 meses y medio en Australia, Nueva Zelanda y Fiji.
Solo por la vida, o sea... Sí, sí, sí. Encantado. Y entonces él, se lo montamos... ¿Ves? Yo a mí eso me acojona. Se que lo alucinas. monté yo solo para él. Fue un viaje, una pasada, precioso. Y luego, pues lo publicamos. Y a lo largo del camino, pues se fue juntando mucha gente y fue un viaje de grupo en distintas Anda. épocas. Claro, todo el mundo no tiene 2 meses y medio para viajar, como tenía Sí. él. Pero se hicieron grupos variados. Entonces, Qué bueno. la gente viene porque lo que no quiere, o sea, no es tanto el destino como la situación. Bueno, Tengo totalmente. fechas, entonces es muy bonito porque es como esa la aventura. Una anécdota que tenemos cuando en la agencia que estamos en Zaragoza, en Independencia, es lo más random que puede haber, ¿no? Pero llegó una chica con una maleta. Dice, llevo ropa de verano y ropa de invierno, quiero salir esta tarde, necesito salir hoy algo. de viaje, me da igual dónde, ¿dónde me mandáis? Llevo la maleta y salgo ya. Fue como, ostras. ¿Dónde la mandasteis? Y se fue a un sitio de Caribe al final, porque tampoco algo tan rápido era complicado. Bueno, Sí, sí. lo dices tan complicado, vamos, Caribe, como si fuese... Guadalajara. Bueno. Guadalajara, ¿sabes? Sí, No, sí, qué bueno. fue curioso. Qué curioso, Sí, la sí. verdad. Sí, Vale, sí. entonces, es que a mí me parece muy curioso esto, porque al final lo de comunidad, lo de que al final te sientas, o sea, al final cuando... Porque si viajas solo tienes tu comunidad de que vas a gente que viaja solo, pero si viajas a buceo y ahora nos cuentas un poco eso, también realmente es porque te gusta sentirte con gente, Claro. o bien, o que es muy especialista en buceo, o todo lo contrario, que quiere su primera experiencia en torno al buceo y entonces quiere ir con especialistas para sentirse en una zona que sale de su zona de confort, pero con gente que va a ser como él Controlado. y que van a hablar de buceo, ¿no? Yo creo que es al Sí. final, yo creo que la tendencia también del mercado poco a poco y lo que nosotros estamos viendo es que, bueno, de los que invitados que han venido aquí, pues tienes desde lo de buceo, tienes desde peregrinaciones, porque hay gente que quiere hacer peregrinación, tienes al de golf, tienes el de esquí, tienes, ¿no? Y que la gente lo que le gusta cada vez más, o la tendencia es estar con gente que tiene Que algo en común y compartes, que claro, comparte con ellos sí. una pasión, otra Sí, vez de nuevo, una es una pasión, pasión, con sí, sí. en esto, ¿no? Muy guay, la verdad. Entonces, por continuar, viajar solo, ya perdón, que me enrollo aquí yo igual mucho. No, pero está muy bien. ¿Y cuándo nace Buceo y Viajes? Pues Buceo y Viajes es un spin-off, como se dice en las series, de Viajar Solo. A ver, yo empecé a bucear pues, antes de todo esto y claro, yo iba a bucear y viajaba de buceo y claro, el buceo es una actividad que se hace mucho en grupo, quiero decir, es lo que decías, ¿no? Es la comunidad, te juntas con los frikis del buceo, los que te gusta, pues una pasión te acabas juntando. Entonces, ¿qué pasó? La gente me decía, Helen, pues si tienes una agencia de viajes, ¿por qué no organizas tú los viajes de buceo? Y entonces es como que dices, uy, no se me había ocurrido, qué tontería, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues empieza así, digo, pues sí, claro, entonces pues yo había registrado ya el buceo de viajes, digo, pues venga, Dentro de unos 500 dentro, que dentro tenías, de pues los dices, 1000 y oye, unos, cojo pues otro. digo, pues venga, buceo de viajes, pues claro, y entonces pues así sale, o sea, es de una forma natural, ¿no? Pues la gente que viaja contigo, que eres amigo, conoces, pues venga, vamos a hacer un viaje, tal y cual. Y en ese momento ya había muchas empresas especializadas quizás que te costara entrar al mercado o... Bueno, sí que había, no muchas, porque la verdad que han crecido mucho en España últimamente, pero entonces estaban las que digamos, llevaban toda la vida, ¿vale? Pero el mundo del buceo es como muy de personas, ¿vale? Así como el tema de viajar solo es completamente diferente, el mundo del buceo va mucho por la persona. O sea, a mí a veces la gente me dice, Helen, ¿dónde vas? Digo, pues yo qué sé, a Ryan Pat. Ah, dime cuándo vas que voy contigo. O pasas, oye, tenemos un viaje a no sé dónde. ¿Vas tú? Sí, pues voy. O Jorge o Nico, quien sea, cualquiera de los colaboradores. Es mucho de personas. Jorge y Nico son colaboradores tuyos, entiendo. Sí, son Coordinadores, colaboradores, son parte de la empresa. En nuestro sí. argot o nuestro idioma lo solemos llamar líder de grupo Sí, y demás. O sea, exactamente. digo, ¿no? Sí, sí, son, digamos, el alma. Somos gente que conocemos los destinos, conocemos los viajes y, pues bueno, en este tipo de cosas a la gente te gusta ir con alguien que te lleve, que te lidere, que tengas una seguridad, que sepas que vas a estar pues acompañado, que vas a estar seguro, que a los sitios que vas está bien, porque claro, tampoco podemos olvidar que el buceo es una actividad de cierto riesgo. Entonces, hay que ir con un poquito de cuidado también. Ahí hacéis o sea, que tenéis comunicación con el que va a ir para saber si ha buceado alguna vez, tiene que tener bautismo, entiendo. Sí, sí, o... claro. A ver, los viajes de buceo, los que son de buceo 100% es para buceadores titulados.
Entonces, luego tienes niveles, pues tienes, yo que sé, a un Mar Rojo te puedes ir recién sacado el título de buceo, Claro. que va a ser la mejor escuela después de una semana con 4 inmersiones diarias. Ahí vas a avanzar mucho más que si estás 3 años o 4 años buceando esporádicamente. Que es lo que hago yo. Pues muy Que me mal, bajo- tú tienes que venir al que Mar me bajo Rojo, a tú vas a Murcia venir en nada. junio, ahí a precioso, pero... Tú te vendrás a un viaje del Sí. Mar Rojo y ya verás tú, y eso es una pasada. Y luego hay otro tipo de viajes que ya necesitas un poquito más de nivel. O hay algunos viajes que combinamos, que son viajes como más, digamos, de comenzar, o gente que tiene poco, o que, por ejemplo, una pareja o alguien, uno bucea, el otro no. Y entonces, pues bueno, que haya snorkel, que haya actividades, que se pueda Ahí voy bucear, yo. que se pueda Es que a mi compaginar. novia no la consigo meter al agua, ¿eh? Pues ya Es está, que- pues No, no. mira, los viajes del Mar Rojo, los que vamos, por ejemplo, a los delfines, que ese es un viaje Claro, que me he tienes- inventado yo, es un viaje de snorkel, de buceo, de actividad de naturaleza precioso y maravilloso. Sí. Vas a nadar con delfines libres y ya está. Has dicho una cosa súper interesante, que ha venido gente aquí al podcast, luego clientes nuestros de Maigoku, que justo de un viaje le lanzan otro viaje, ¿no? Que es el líder del grupo con el que están creando esa comunidad, y esos 15 Sí. buceadores dicen, oye, estamos en Maldivas, y dicen, oye, el mes que viene nos vamos a Baja California. Y dice, venga, Totalmente. vamos, ¿no? Es que es así, es Sí, así. sí. Y siguen mucho a ese, como dice Tato, a ese líder Sí, del grupo. porque en el mismo dices, bueno, y ahora, oye, ¿dónde vamos? Y, bueno, y en un mismo viaje sale otro. Bueno, y Sale que se otro. hacen Sí, sí. amigos, luego Sí, encuentras sí. parejas, se casan, o sea, hay un poco de todo, se ¿no? divorcian, entonces eso también pasa. Entonces, gente que viajaba junta de repente ahora se separan Y y, ahora entonces venís tienes que solos. separar gente que iba en grupos porque unos son de un lado, otros del otro, no puedes mezclar. También es un poquito... Sí, luego ya hacer tienes ahí. tus cosas de operativa que son Sí, no complicadas. creas. Sabes Sí, que hay sí. gente con la que no la puedes poner juntas. Entonces, Sí, quiero ir sí. a este viaje. Uy, pues a este viaje no puedes ir. Claro, no le puedes decir porque va fulano que se ha apuntado antes y no. Y no, Y no va, Entonces no tienes no que ahí ir un poquito con mano izquierda. ¿Hacéis un ¿no? poco hay un curado de a los viajes quién va? O sea, por nivel entiendo que sí, pero luego a nivel personal de cuidar un poco esa comunidad. No, a no ser que haya cosas concretas. Ya. Pues hay personas, pues eso, exparejas o gente que haya podido por pruebas, o hay gente Sí. que dice, no, con fulano, con mengana no quiero ir. Pero Pero en son general muy hay buen poquitos ambiente. casos. Vale, Muy yo voy a poquitos. un tema muy de actualidad, que es ese líder de grupo que se llama, dentro del mundo del buceo, que hay bastantes que se llaman influencers, que al final no son líderes de grupo, pero unos son pues que han nacido por el buceo, que son los coordinadores, a lo mejor que tienen metidos el hecho de bucear y que, bueno, pues que técnicamente ya tal, pero los influs, que la parte de naturaleza más de viajar, experiencia y demás. ¿Cómo lo ves tú o cuál es tu opinión y cómo estáis llevando el hecho de que esos líderes de grupo nuevos tratar de potenciar tu marca o todo lo contrario? Decir, oye, pues no, por ahora no nos interesa tanto el potenciarlo por ahí. Bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, ese es un tema... Debate abierto, ¿eh? Un tema debate abierto, ¿vale? Esto pasa en el mundo del buceo y pasa en el mundo de los viajes en general. O sea, Sí, sí. El mercado y el mundo, como se ha abierto tanto, la gente dice, yo no quiero una agencia de viajes para nada, no me hace falta. Porque las cosas nunca sabemos el valor que tienen hasta que ocurre algo. Yo siempre digo, una empresa o una persona solo la conoces de verdad y sabes si es buena o mala cuando hay un problema. Cuando todo va bien, todo va bien. Entonces, ¿qué pasa? Las agencias de viaje, bueno, hace muchos años se pensaba que las agencias de viaje de calle iban a desaparecer y de hecho no desaparecen Ahí, y boom. están creciendo Sí, sí. más. Algo está pasando, dicen, con esto va a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? El mundo del viaje es un mundo muy complejo, muy, muy complejo, en el que intervienen cientos de factores que son externos. Cuando no te dedicas a ello profesionalmente, es muy fácil que cojas por internet, yo lo hago yo. Pero lo que hay detrás es lo que no se sabe y lo que puede fallar. Y cuando falla, es muy delicado, ¿vale? Entonces, a ver, yo no tengo nada ni a favor ni en contra de que la gente se gane la vida. Evidentemente todos nos queremos ganar la vida. Pero sí que tengo cuando te estás metiendo con algo que puede ser inseguro, que puede ser delicado, que puede ser peligroso y contra las personas físicamente y luego aparte pues contra negocios y tal. En el mundo de los influencers, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, las redes arrastran mucho, lo visual arrastra mucho, pero claro, es que nunca se muestra la realidad. Es que no se muestra la realidad, muestra lo que vende y tú no puedes solo mostrarlo. O sea, yo a veces voy a un destino
Y tengo una suerte enorme, buceando, que es muy llamativo, Sí. de ver unos animales que acaban de pasarme por delante, ¿vale? Y es algo único. Yo no puedo vender un destino como eso, porque es falso. Entonces, cuando te llegue la persona que venga, va a ir con una frustración tremenda, se ha gastado un dineral en un viaje para ver algo Sí. que has tenido una chamba enorme, pero no es así. No puedes engañar por el que todo vale, ¿vale? Eso, por Entendido, ejemplo, sí, sí. eso se hace mucho a nivel de visual, porque claro, vende mucho, pero no real. Entonces, claro, vender la verdad no vende tanto, pero al final, a lo largo del camino, yo prefiero ir un poco, quizá no ir a picos, pero ir de una manera más escalonada, porque a mí no me gusta que me pongan la cara colorada, como se suele decir. Entonces, en el tema Bueno, de al los final también influencers, por el hecho de los años que llevas, yo creo que la cara colorada ya no, al revés, te ha dado la reputación suficiente Justo. como para saber qué respondes ante problemas, ¿no? Yo creo que ahí Sí. está un poco la clave de que la gente que se quiere meter en el mundo travel, y yo pienso lo mismo y encantado de que la nueva generación intentar meterlo, pero yo creo que es importante lo que tú dices de entender la complejidad que tiene el mundo travel, de si yo me voy a un sitio recóndito, pues quién tengo que conocer allí, al DMC, si tienes que tener un receptivo o conocer allí porque tú tienes relación, si el tour operador te puede ayudar en cierto modo, si ocurre cualquier cosa, el emisor de aquí, si son ¿no? de O sea, fiar todos- o no son de fiar. Eso Muchas es. veces, a mí hace poco alguien me propuso hacer un intercambio de newsletters, tal y cual, y es una persona que se dedica a organizar viajes. Y digo, pero vamos a ver, estás poniendo en lo que tú ofreces que como que te estás metiendo con las agencias de viaje. Yo no soy agencia de viajes, no quiero agencias de viajes, no trabajo con agencias de viajes, trabajo directamente en destino. Digo, y me estás pidiendo que a mí como agencia de viajes Te incorpore. a ver, ¿en qué punto? Es que no me hacen falta. Digo, pues si no te hacen falta, no te hacen falta para nada. No, Eso es. no creo que tengamos que ir así. Pero en cambio está ocurriendo al revés. Mucha gente, muchos influencers, mucha gente que lo ha estado haciendo bien, que lo hace bien, que dice, bueno, pues lo voy a hacer bien, lo voy a hacer legal, me voy a hacer una agencia de viajes. Entonces han evolucionado, han hecho una agencia de viajes y después están como hasta involucionando en el sentido de decir, dice, ¿para qué me voy a meter en este cacao? Porque la parte legal, la parte burocrática, la parte de gestión es un auténtico, con perdón, coñazo. Y lo Sí, sabemos sí. todos. Sí, sí. Entonces dice, ¿por qué me voy a meter en esto si puedo colaborar con alguien que me va a dejar dedicarme a lo que a mí realmente me gusta, que es organizar esto? Y entonces Eso es. hay gente que está volviendo y está convirtiéndose en estos, digamos, líderes de grupo, coordinadores de grupo, y que han hecho como el trayecto inverso. Justo. Y perdona, Tato, Sí, y sí. lo con una cosa que has dicho antes, que es que no todo el mundo es bueno en todo lo que quiere hacer. Entonces yo creo que cada vez vemos más, y pasa en el esquí, pasa en el surf, pasa en el buceo, que son destinos complicados, es un Maldivas o un esquí, un Alpes, que tienes que conocer el destino. Entonces es verdad que esos influencers, yo creo que estamos viendo cada vez más que a veces se apalancan en agencias de viajes que tienen su seguro de caución, Claro. su RC, es un montón de cosas que desde fuera a veces no se conocen, empiezas a operar, de hecho operas ilegalmente al margen de no ser agencia, ¿no? Entonces es verdad que estamos viendo, oye, pues esa colaboración súper estrecha con agencias. Claro, es que además, cuando pasan estas cosas, cuando no pasa nada, no pasa nada. Pero claro, cuando tú contratas todo en destino, si tú tienes un problema en destino, y es que ahora mismo lo vamos a ver, quiero Sí, decir, en la pandemia pasó, la gente que volvió primero repatriada, ¿quiénes fueron? Los primeros que vinieron fueron los que iban con agencias de viaje. Los últimos en venir fueron los que iban por su cuenta y se quedaron muchos muy tirados, que protestaban. Bueno, hay un cauce en la vida de todo. Ahora mismo está pasando lo mismo con el tema de la guerra. con el tema de la guerra. Y esto es algo que va a seguir pasando. Cuando no pasa nada, no pasa nada. Pero luego tú le estás pagando a alguien o le estás pagando en destino. Si tú te quedas tirado en el destino, ¿a quién vas a reclamar? Sí, Si sí. tú eres español o vienes con una empresa española, tienes aquí en la mano, tienes unos papeles que tienen unas obligaciones, pero al fulano de no se sabe dónde, que posiblemente no le hayas pagado ni por transferencia, que le vas a dar el dinero así, ¿qué explicaciones le vas a pedir? Pues ninguna, totalmente. Claro, Sí, y ostras, que el mundo es muy bonito, pero el mundo también tiene su parte árida y agreste. Hay que... Sí, hasta que pasa algo. Sí. Pues- Oye, cuéntanos una anécdota de estas que te hayan pasado quedándote o que alguien quede y que tengas que buscarte la vida para... Pues... Por si tienes alguna, ¿eh? Mira, tengo una que fue estupenda, que fue cuando la famosa huelga de controladores, hace muchos años, ¿vale? Estábamos en Maldivas con dos grupos
Y nos pilló... Pues, ¿Cuántas personas? Pues eran 2 barcos, pues 40 personas. 40 personas. O sea, ¿Vale? Entonces éramos españoles barcos, todos, ¿no? Españoles todos. Pues estaba el aeropuerto petado, no se podía salir y estábamos pues todos viendo a ver cómo volvíamos a España, era un problema. Y volábamos, me acuerdo perfectamente, volábamos con Qatar. Entonces llegamos tarde, no había manera, estábamos todos en el aeropuerto, entonces era el aeropuerto pequeño, todos hacinados, una barbaridad. Y de repente el avión salió, nos tuvieron retenidos y vimos que el avión de Qatar ya estaba en pista, ¿vale? Y ya perdíamos el avión, perdíamos todas las conexiones con todo el follonaco que era. Bueno, pues el señor piloto, no recuerdo su nombre, aunque tengo su mail y todo, estaba en pista y se enteró que estábamos... Yo iba con 2 grupos, pero había más grupos de otros barcos que nos habían quedado tirados. Y llamó a Torre, dijo, señores, tengo muchos compañeros, era español, tengo muchos compañeros españoles, voy a dar la vuelta porque quiero pasar a recogerles. ¡Guau! Espectacular, ¿no? Y cuando ya estaba entrando en pista, ya os digo, no era un aeropuerto grande, Maldivas, que era muy pequeño entonces, dio la vuelta y entonces nos metió a todos. Claro, llegamos todos al avión aplaudiendo. Él dijo, es que, habló por la cabina, es que, a ver, es que sois muchos y cómo os iba a dejar ahí tirados con el pollo que hay montado. Digo... bueno, ovaciones, fue espectacular, fue algo que dices, ostras, en algo tan grande como una compañía, como Qatar, un avión, la reacción de una persona, ¿cómo puede cambiar la vida de muchas? Sí, porque de el avión, 40 vosotros más 40 nuestro, pues habría los otras 80, pues igual habría 2 o 3 barcos más que estuviéramos 80 personas. ¿Así? Qué guay, la verdad. Qué impacto, qué bueno. Sí. Qué bueno. Fue muy bonito. La verdad. Vale, que sí. oye, cuéntanos, ahora ya volviendo a algún número, que a mí me interesa sacar algún número, ¿cuál suele ser el ticket medio que tiene un cliente vuestro de viajar solo y de buceo? Porque entiendo que la diferencia habrá... Bueno, hay diferencias abismales. Mira, de viajar solo, el ticket medio estaría entre cerca de los... Como medio, digamos, menos de 2.000, 1.800, 2.000. Porque hay cosas de fines de semana, gente que quiere probar, no se atreve, quiere hacer una escapada, que puedas tener cosas de 300, 400, 500 euros. ¿Y eso son por Europa, las escapadas? Por España, ¿O por España, un fin de semana, una cosita pequeña o algo así. Y luego pues tenemos viajes de ticket muy alto de 6, 7, 10.000. Sí, cuando te vas a Maldivas, a Baja California o algo de esto, Sí. ¿no? ¿Cuál es el destino más elevado? O sea, de ticket. Bueno, Mar Rojo no, Porque no, Mar Rojo tiene que ir Jimbo, entonces... No, Mar Rojo es muy económico. Yo me voy a Cartagena por ahora. No, hombre, no. Voy contigo. Hombre, ya hablaremos. Sí. Te voy a llevar un fan para que vengas. Sí. Joder, si es un fan 100%. Amigo, ya verás. Disfrutar. Sí. A ver, en viajar solo tenemos, por ejemplo, ahora mismo tenemos Galápagos, que es un combinado de un crucero de naturaleza de una semana, y luego hacemos varios días en tierra, en islas también, y luego Quito. Entonces ese viaje se puede poner en 7, 8.000 euros. Muy ¿Y bien. los grupos normalmente cuánta gente son estos de viajar solo? Los grupos intentamos que no sean muy grandes. El grupo ideal es entre 12 y 16 personas. Ese ¿Eso es el en grupo viajar perfecto. solo? ¿Y en buceo y viajes? En buceo y viajes depende. Si es un barco, pues lo ideal es llenar un barco. Los barcos pueden ser entre 16 y 24 personas. Vale. Depende de los destinos. Los famosos live aboard, ¿no? Los famosos live aboard, sí. Yo es que les estoy echando un ojillo ahí. Ya verás, vas a echar más de un ojo. No, pero es verdad que yo creo la gente que cuando empieza a bucear vemos en la tierra y ya está, y luego empiezas a ver que hay, oye, que te llevo al medio del mar, vives aquí, es te que doy es lo todo. mejor, o sea, en el buceo la verdad que la experiencia del barco Helen, se lo tienes que vender también a Alfonso, que es otro de los que a veces habla aquí. Está justo con su novia viéndose irse a Maldivas a bucear o a algún lado a bucear. Pues eso tenemos que hablar, porque lo bueno de estas cosas es hacer conexiones. Sí, totalmente. Sí. Oye, voy a avanzar un pelín más porque hay otra marca que has nombrado que todavía no hemos llegado. No ha salido aún. Entonces, ¿cuándo nace Luxotren y un concepto tan diferente que si puedes explicar mínimamente, porque yo lo conozco, porque te he investigado y conozco un poco hacia dónde, de dónde viene y demás, pero yo creo que es súper interesante porque creo que no lo conoce mucha gente en el mundo. No, la verdad que sí que es un mercado muy, muy pequeñito, es muy exclusivo. Luxotren, pues son viajes en trenes de lujo, ¿vale? Luxotren nació por la experiencia, digamos, del Transiberiano, que también llegó por casualidad a mi vida,
¿Te puedo preguntar qué es el Transiberiano o no lo conozco? El Transiberiano es el famoso tren, que realmente no es un tren, es una ruta que va desde Moscú a Pekín. Vale. El original realmente no era Pekín, era la ruta, una ruta de transporte pues que iba, bueno, que sigue yendo, evidentemente, porque es una ruta que existe, que atraviesa toda Siberia, ¿vale? Era la principal ruta. Tiene una historia muy bonita, yo os animaría a leerla porque la verdad que es muy especial. Y es yo diría que era el tren como más... el Orient Express y el Transiberiano eran como los trenes más míticos, así, más como de lujo, de esa experiencia de los tiempos antiguos, de los zares, todo esto. Entonces, pues bueno, salió un poco por casualidad el tema del Transiberiano y de ahí, pues bueno, me di cuenta que había también un mercado, que había una demanda y que era una línea que, aunque se vendía desde viajar solo, evidentemente tenía un público y un mercado mucho más abierto que solo el single, aunque hemos hecho grupos de viajes solo al Transiberiano, pero bueno, es un mercado mucho más amplio. Y entonces de ahí salió la web de Luxotren. Luxotren. ¿Y qué tal? ¿Cómo captas a estos clientes? Porque... Bueno, pues la verdad que a nivel empresarial quizá que es la que está menos trabajada, ¿vale? Porque tampoco se puede llegar a todo, aunque ahora pues la idea es ir un poco a poco. Es más lo que llega solo, porque realmente hay muy pocas empresas que se dediquen a esto. Y entonces, yo conozco dos, por eso digo que no... Sí, es un mercado mucho. que quizá en España está muy poco explotado, porque los españoles con los viajes de Claro. ticket alto, y además es un lujo que no es lujo, ¿vale? O sea, es un lujo, tú estás para allá, me acuerdo del Transiberiano, estabas pagando antes de que, claro, el Transiberiano es de la guerra de Ucrania, se ha acabado. Sí. Nosotros éramos los que más hemos vendido transiberianos en España, porque era una barbaridad lo que se vendía. Pero claro, tú estás pidiendo una cabina de tren que por menos los últimos años se ponían 6.000 euros por persona, cuando es una cabina doble, que son unas literas, que ni siquiera tienes baño. No. O sea, es un baño compartido. Que es ticket alto, pero no es lujo. Claro, como dices. exactamente. Sí. Entonces, es muy complicado entender esto, que el lujo, la exclusividad no es una taza de plata, es una experiencia, es algo muy diferente. Eso es lo que cuesta un poquito más de entender al cliente español, porque claro, sí, luego tienes la cabina de lujo, pero ya te pones en 15.000 euros. Y claro, si lo vas a comparar con una habitación de hotel, dices, esto no tiene ¿pero esto comparación. qué es? Pero claro, no puedes compararlo. Sí. Entonces, ¿Y hay muchas rutas de estas por España, Europa y demás? En España tenemos los trenes de lujo de Renfe, pero claro, en España se vende muy poco, porque a un español le dices que se vaya por el Cantábrico 3 días y que tenga que pagar 5.000 euros, te dice, en un tren, no. En cambio, el mercado Latinoamérica le encanta. Mira qué curioso. Claro, pero luego hay otros trenes, está por las versiones del Orient Express, está la ruta de la seda, hay trenes por Australia, hay trenes por América, hay trenes muy chulos. Sí, porque yo lo chulos. máximo que he hecho son el de Madrid-París y el pero es otro concepto. Pero otro concepto. Pero bueno, a mí me moló lo de dormir en el tren, es como curioso. Pero estos trenes son trenes charteados. Claro. O sea, no es un totalmente. tren regular. Y luego Interrail, pero eso es otro que Eso tuve es que otra dormir en el cosa, suelo. eso ya no Eso tiene sí nada que no que es ver. lujo, ¿no? Eso no es nada de lujo, eso es no es nada incartable. de lujo, eso es. Pero también tiene su encanto, ahí todo Sí. nace. Sí. Vale, entonces, ¿cuánto por marcas y por número de viajeros más o menos anuales que está a viajar solo o número de grupos en cada una de las líneas aproximadamente que nos puedas contar? Pues mira, a ver, de viajar solo te puedo decir más o menos, estamos hablando de estos últimos años, ¿vale? Porque aquí ha habido un prepandemia, un pospandemia clarísimo, ¿vale? Entonces, pues podemos hablar de unos 2.000 viajeros al año. En viajar solo. En viajar solo. En buceo estos últimos años han sido unos 500, 600, pero esto sí que va a multiplicarse mucho. Y Luxotren muy poquitos. Realmente Luxotren ha estado bastante parado estos últimos años. Ok, o sea, grupitos y son grupitos. más sueltos. En Luxotren no son grupos, Luxotren son sí que es venta individuales. individual. Los grupos eran antes de la pandemia sí que hacíamos que grupos había en el Transiberiano. Transiberiano. Sí. Vale, y ahora cuéntanos ya avanzar un poquito la historia porque llega el año pasado. ¿Qué pasa el año pasado? Bueno, pues el año pasado 2025, llega un punto de inflexión importante, ya que estamos en un canal de emprendedores y de tema de estos, es en los que dices, ostras, llevo muchos años haciendo lo mismo. Y
Y claro, después de la pandemia, a ver, viajar solo antes de la pandemia era un pepino. O sea, realmente. Sí, es verdad. O sea, era llegó un nivel muy alto de reconocimiento, de volumen, de facturación, de gente y todo, que estaba muy así. Entonces, bueno, pues estuvo a punto de venderse en el momento culmen, pero entonces llegó la pandemia y fue bueno, pues... Bueno, a mí me lo has contado antes, pero tan a punto que fue la semana anterior casi cuando... Sí, ¿no? sí. En febrero fue cuando hubo digamos, la última reunión ya definitiva para empezar todos los temas estos del due diligence y estas historias que se hacen. Y bueno, ya me dijeron que para octubre estaría todo hecho, y vendido repente... y tal y cual. Y claro, estoy hablando de febrero. Sí. Y ya sabéis lo que pasó en marzo del 2020, ¿no? Entonces, de hecho, la persona que me llevó a todo el tema de la venta es una persona que mueve mucho temas de empresas, da muchas conferencias, tiene libros y tal. Y siempre me dice, Helen, en todo lo que hablo, siempre hablo de ti. Dice, porque ha sido un ejemplo de una empresa, dice, ya lo siento, que en febrero del 2020 estaba aquí arriba, tenía una valoración brutal y en marzo del 2020 cayó a cero y se acabó en ruina. O sea, al cero, claro. Sí, pasó de 1.000 a cero, claro. Sí. O sea, dice, entonces es un ejemplo de cómo en el mundo empresarial... sobre todo en este entorno de los viajes, yo siempre digo que es que una hoja que cae nos afecta. Yo diría que es el mercado más frágil que hay, el de los viajes, ¿vale? Porque además jugamos con el miedo de las personas, que es algo absolutamente subjetivo. Incontrolable. ¿Vale? Totalmente no. Entonces, bueno, pues entonces ahí se quedó la cosa y entonces después de la pandemia, que se juntó también con cosas personales, con divorcios, con un montón de cosas, pues bueno, hubo que reinventarse, empezar desde cero, pero sin empezar desde cero, porque claro, por suerte las marcas estaban ahí intocables, ¿no? Entonces eso, pues bueno, es una fuerza muy buena que tiene. Entonces, pues bueno, fue prepandemia y pospandemia, está claro. Bueno, pero conseguiste reinventarte, volver a crecer, volver a posicionar las marcas. Sí, fue poco a poco, en un tiempo difícil, y bueno, y ahí es donde estábamos en el punto de inflexión que dices... Pues hay mucha gente, hay muchos influencers, mucha gente de fuera, mucho ruido, todo cae, y a veces te replanteas, dices, si yo soy de crear, de inventar, de hacer cosas nuevas, y bueno, pues en eso que llega la oportunidad y aparece alguien que te pone ojitos y bueno, pues aparece la enorme oportunidad de entrar en un grupo tan grande como es IAG7 Viajes. Y vendes IAG7 las tres marcas. Las tres marcas, sí. Vale. Exacto. Con la gente con las tres marcas. ¿Esto qué fecha? ¿Esto fue hace un año? Pues bueno, sí, todavía no hace un año. En estas épocas estábamos aquí a tope. En la due diligence. Sí, después de marzo, además, fíjate que lo que es la vida, íbamos muy acelerados y en febrero me rompí el pie. Me rompí el pie jugando al pádel de una manera muy tonta. Y me tuve que quedar parada ahí, pues fue como decir, bueno, Helen, ya céntrate, ponte a números y tal, porque esto va como si no te paras, te paro, ¿no? Sí. y entonces, pues ya estaba con la pata escayolada yo, pues en todo este tema. Oye, ¿qué tal ha sido ese cambio de ser emprendedora, de tener un poco tu ritmo, tu decisión a una estructura grande como es IAG7, que la conocemos bien? La conoces pues bien. Son clientes, sí, de Madecoco. Es un grupo muy grande. A mí me daba un poco de miedo, pero siempre me ha gustado cuando los empecé a conocer porque, a ver, yo la empresa grande no la conozco. Y yo siempre he vivido, pues, en mi casa, pues, cosas pequeñas de emprendedores autónomos, lo que quieras. Entonces, el mundo empresarial como tal lo desconozco y nunca me ha atraído en exceso, ¿no? Porque soy más de alma libre, que llaman. Entonces me asustaba mucho. Lo que pasa es que me gustó y me dio mucha confianza y que no es... una gran empresa al uso, lo que digo yo, de traje y corbata y fondos buitre, ¿vale? Sino que es una empresa familiar, que son personas. Y realmente, por lo que llevo poco tiempo todavía, porque no llega un año, ¿vale? Pero sí que veo que la parte personal es muy importante y para mí eso era... Sí, una línea es muy roja. Importante, sí, claro, sí. Es una línea roja, porque dices... al final yo soy una persona que me muevo mucho por valores, por intuiciones, por cosas. Yo he perdido mucho dinero en mi vida porque
porque el dinero evidentemente es importante, nos gusta a todos y lo queremos, pero no es lo fundamental. Para mí es más importante hacer lo que hago y en lo que estoy a gusto. De hecho, yo he dejado cosas que aunque me daban dinero no me daban satisfacción personal. A mí me dice, ¿por qué te dedicas a los viajes? Digo, porque me gusta viajar. O sea, yo no podría tener, yo qué sé, una zapatería, porque no, los zapatos no me interesan. ¿No? Es que no es tu pasión. Claro, para mí es fundamental, sé que para otra gente no, pero yo creo que en un entorno como este, cuando tú consigues ganarte la vida con lo que te gusta y lo que sabes hacer y lo que se te da bien, porque hay cosas que nos gustan, a mí me gusta cantar, pero canto muy mal, ¿vale? Yo no podría dedicarme a cantar por mucho que me guste, ¿vale? Entonces, cuando tú descubres que algo se te da bien, que vales para ello, pues bueno, que a lo largo de los años te das cuenta que hay una línea que dices, bueno, pues... Sí, yo creo que esto es súper... a mí ha venido algún adicional que dice, algún invitado también, que yo creo que es súper importante las cosas que se te dan bien también. Sí, o sea, explota lo que se te da bien, porque claro. lo que tú dices, oye, que a mí me flipa cantar, pero que... Entonces, yo creo que eso es súper importante, que la gente entienda que, oye, a veces tu sueño... Normalmente está guay también y que vives de tu pasión y todo, pero que a veces se tiene que darte bien. Porque se te tiene que dar bien. Mira, aquí hay una cosa que aquí igual me gano enemigos, ¿vale? Pero es que lo pienso de verdad. No todo lo que nos gusta lo hacemos bien. Entonces hay que ser muy crítico con uno mismo. Yo, por ejemplo, ahora veo mucha gente escribiendo. Y claro, también porque vengo de familia de escritores, me gusta escribir, me gusta leer, pero yo a veces leo cosas que me horrorizan. Y como ahora puedes editar un libro tú mismo, sí, me horrorizan. Digo, pero esta gente le gusta escribir, pero no escribes bien. Sí, sí. Quiero decir, te gusta viajar, pero igual no sabes hacer... Mira, yo siempre he dicho esto, digo, a ver, yo llevo toda la vida conduciendo, yo empecé a conducir con 18 años, yo llevo toda la vida conduciendo y con coche, pero a mí no se me ocurriría irme a la General Motors y decir quiero ser directiva de la General Motors, porque no tengo ni idea. Aunque llevo toda la vida haciéndolo. Entonces, creo que hay que ser muy crítico con uno mismo y decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que de verdad me gusta? Porque te tiene que gustar. Y se me da bien, sé hacerlo, pero de una manera objetiva, que no seas tú que te lo digas. Sí. Que te lo digan desde fuera. Claro. Helen, calla la boca porque cuando cantas de verdad... pues claro, o sea, totalmente. Pongo ejemplos. A mí me gusta poner ejemplos que sean muy claros en este sentido, ¿no? Sí, sí. Entonces... ser realista con lo que es tu pasión, con lo que se te da bien y con lo que te con gusta. lo que puedes hacer y lo que puedes aportar. Si al final se trata de aportar algo y de hacer algo... Yo creo que todos tenemos que hacer algo bien en esta vida en la que estamos. Mira, es que encajo mucho con tu visión, porque siempre digo que las personas en las compañías y todo, no es que las personas sean malas o buenas, sino que no encajan en el sitio en el que están en ese momento, porque a todos hacemos algo bien, todos seguro. Valemos para algo. Pero la cosa es encontrar lo que tú eres bueno y lo que te gusta y dónde vas a funcionar. O sea, es una cosa que yo siempre digo a toda la gente con la que trabajo y le digo, oye, que igual no es en esta compañía, y le digo muchas veces, oye, que a lo mejor aquí no encuentras tu sitio porque no te gusta, pero que no es porque yo te esté diciendo, oye, tal, encontrarás otro mucho mejor. Yo ahí encajo al 1000 por 1000. Sí, nos vamos a ir con esta reflexión trascendental, ¿eh? Sí. Bueno, yo aquí por terminar un poco, que estamos acabando, sí que cuéntanos un poco hacia... Es que hablo mucho yo. Hacia dónde... O sea, en esta nueva aventura entiendo que te quedas todavía liderando las marcas, junto con IAG7 por detrás, que te va a apoyar en todo, bueno, siendo un grupo tan grande, en poder escalar, a lo mejor aunque siempre habrías querido y no habrías podido por los recursos que tenías, que yo creo que eso puede ser súper interesante para ti, y que te ha dado otra vez el atractivo de volver a seguir emprendiendo, entiendo, porque si te quedas allí trabajando es porque te ha vuelto a motivar y encontrar esa chispa que a lo mejor en los últimos años estabas ahí viendo si, ¿no? Sí, a ver, ahora mismo lo has clavado. Quiero decir, de un año y medio, digamos, a esta parte, la verdad, la gente que me conoce lo ve, dice, Helena, es como que has vuelto a subir. Porque, o sea, realmente es la motivación y la chispa. O sea, decir, ostras, ahora todo lo que se puede hacer. Porque claro, yo siempre decía, digo, viajar solo podría haber llegado al infinito si yo hubiera tenido los recursos o el dinero de hacer cosas que yo sé que hubieran funcionado, pero no podía hacerlo. Hay que ser consciente. Entonces digo, ostras, ahora es
es tener todo lo que tienes de algo que tiene una línea de negocio, una marca, una línea de vida muy larga, pero con un músculo detrás y con una confianza y con una potencia de tener unos recursos y hacer cosas distintas que quizás no me hubiera planteado nunca en la vida y que de repente pueden surgir conexiones, amplificaciones, yo estoy de verdad que tengo las neuronas súper encendidas, ¿no? Porque me parece maravilloso. Estás otra vez tus ideas todo el rato creando, tengo ¿no? que ir filtrando un poco, porque al final dices, bueno, primero hay que ir paso a paso, ¿no? Y hay que encajarse en una estructura grande, pero creo que sí, que es muy bonito. Y es el tener la capacidad de decir, ostras, de aquí hasta el infinito, me parece precioso. Sí. Bien. O sea, que estás juntando la Helen que tiene mucho conocimiento del negocio con la Helen ideadora, con ahora pues hay una estructura que te puede ayudar. Claro, ahora tienes una estructura detrás que donde yo no llego, donde no he podido llegar, de repente se puede y dices, es muy bonito. Bueno, pues yo darte la enhorabuena, lo primero, porque creo que el camino que has llevado es el sueño de cualquier emprendedor. Haber llegado incluso a vender una compañía, se dice pronto, pero no es nada obvio y mil enhorabuenas. Muchas gracias. También por contarlo. Sí. ¿Vale? Y aquí decirte la última pregunta del podcast, que ¿cuál es tu different? El Be Different. Bueno, el Be Different supongo que tiene mucha parte de todo lo que llevo yo, de mi historia personal, de toda mi familia, que somos un poco quizá gente atípica. Y esto me ha convertido que cosas que he ido viendo que a mí me gustaban y que veía que podían ser muy útiles, las he podido plasmar y darles una vida propia. Entonces, espero seguir dando mucha vida propia a muchas otras cosas. Eso esperemos nosotros también. Oye, ha sido un placer tenerte de verdad, escuchar la historia, con ese final además ahora de venta, como dice Tato, que hay mucho emprendedor, pero que no es fácil llegar. Nada, muchísimas gracias a vosotros y de verdad, cualquiera que emprender es muy bonito. Estoy muy de acuerdo. Es hacer cosas y el mundo es infinito, hay muchas cosas que se pueden hacer. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, como hemos dicho, y a los que estáis aquí y os ha gustado este capítulo, os animo a que nos sigáis en redes sociales, escuchéis a través de Spotify y de Apple, y en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.